En cuanto a los tipos de presión arterial, o las causas de la presión arterial que hay, podemos decir que existen dos grandes grupos. La hipertensión arterial primaria o esencial, que es el 95% de los casos, en donde la presión aparece pero no se conoce la causa. Hay un desarreglo o hay un mal funcionamiento del sistema que regula la presión corporal, pero no se conoce el porqué, y se da en la mayoría de los pacientes a medida que va avanzando en la edad. Esos son casi todos los casos, el 95%. Si bien no se conoce la causa, vamos a ver más adelante que hay importantes factores de riesgo que la predisponen, ¿sí? Como el hábito de fumar, el estrés, o ya vamos a ver algunas cosas que pueden predisponer, pero no necesariamente sean la causa directa de la hipertensión. El segundo caso, el 5% restante, son hipertensiones arteriales secundarias a determinadas patologías. Por ejemplo, puede ser secundaria a enfermedades del aparato del riñón, enfermedades renales, de las glándulas suprarrenales o de la tiroides. En el caso de la hipertensión arterial primaria, que no se conoce la causa, no tiene cura. Es una hipertensión que nunca se va a curar, solo se va a controlar a partir de la medicación y va a acompañar a la persona por el resto de sus días. En cambio, la hipertensión arterial secundaria, que es más frecuente en jóvenes, es aquella que, como es secundaria a una patología de base, cuando se cura o se soluciona el problema de base que generó la hipertensión, siendo esta como una complicación más, esa hipertensión puede desaparecer. Por ejemplo, un tumor de glándulas suprarrenales que produzca mayor cantidad de adrenalina. O, por ejemplo, una esclerosis de los glomérulos renales que produzcan aumento de la presión actuando sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, algo que el año pasado hemos charlado. Entonces, en esos casos, tratada la patología de base, la hipertensión desaparece, pero solo estamos hablando del 5% de los casos. El 95% restante es la hipertensión primaria o esencial, donde no se conoce la causa y el paciente va a tener que tomar la medicación, es decir, los antihipertensivos de por vida. Bueno, si bien no hay una causa directa en la hipertensión primaria, tenemos factores de riesgo que sí pueden aumentar ese riesgo de padecer hipertensión. Tenemos los modificables y los no modificables. ¿Cuáles son los modificables? Que sí que uno los puede cambiar con un estilo de vida saludable. Por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad. Es sabido que las personas con sobrepeso tienen más riesgo de ser hipertensas que las que no lo son. El sedentarismo, el estrés, la dieta rica en sodio, obviamente, el consumo excesivo de sal. Nosotros consumimos como 7-8 veces más la sal que nuestro cuerpo necesita por día. El hábito de fumar. Cada cigarrillo aumenta la presión durante 15 minutos. El que fuma 20-25 cigarrillos por día está todo el día fumando. El abuso de alcohol y la ingesta de café. Todas estas situaciones predisponen a ser hipertenso, pero no quiere decir que sí sea la causa. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede ser flaca, hacer ejercicio, no comer con sal, no fumar, no tomar alcohol y ser hipertensa. O al revés, puede haber un obeso sedentario con estrés que fuma, pero que no es hipertensa. Son predisponentes, no son causa directa. Esto se puede modificar con un estilo de vida saludable. Los que no podemos modificar y que también producen o tienden a predisponer a ese aumento de presión es la edad y la historia familiar. A medida que avanzamos en edad tenemos más chances de ser hipertensos y si tenemos una historia familiar de personas hipertensas también tenemos chance. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de presión arterial? Bueno, cuando yo doy esta clase en el aula les puedo poner una gran lista porque les pregunto a ustedes cuáles son los síntomas y ustedes me dicen todos. Me dicen dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor de frente, mareos, náuseas, vómito, me han dicho esta fiebre, color rojo de la cara, vértigo, cualquier cantidad de síntomas. Cuando lo cierto es que la principal síntoma o lo principal en cuanto a la presión arterial es que generalmente no produce síntomas, es asintomático. Y seguramente que si estamos en el aula y yo le tomo la presión a todos ustedes, algunos cuantos, más o menos un 30%, para decir algún número, 25%, tiene la presión por arriba de lo normal y no tiene ningún síntoma. Al contrario, uno se siente decaído, flojo, cuando tiene la presión baja. La presión alta por lo general no da síntomas. Estamos hablando de la presión alta dentro del parámetro de no un pico, es decir, una persona que tiene 145, 150 de sistólica, que es hipertenso, por su vida normal no tiene ningún síntoma. El dolor de cabeza aparece cuando es un pico y de 150 se eleva a 170, 180. Ahí sí puede tener un dolor de cabeza, generalmente en la región occipital, en la nuca, y puede aparecer náuseas y mareos. Pero en el pico,
El hipertenso crónico que anda toda su vida con una presión por arriba de 140, por lo general no tiene ningún tipo de síntomas y ni siquiera sabe que es hipertenso. Bueno, ¿la hipertensión es perjudicial para nuestra salud? Esto es para concientizar, sobre todo ustedes que están más en contacto con los pacientes, concientizar a sus pacientes que el ser hipertenso durante mucho tiempo no es gratis. Esa hipertensión arterial va a ir complicando lentamente los órganos de la persona, el cuerpo, hasta terminar en patologías tan severas como la insuficiencia cardíaca. Entonces podemos decir que una cosa son las complicaciones agudas, es lo que le pasa a la persona si es hipertensa de grado que se hace un gran pico hipertensivo. Y otra cosa son las complicaciones crónicas, que le pasa al paciente que es hipertenso durante muchos años en su vida. Entonces podemos decir que una de las principales consecuencias de ser hipertenso es la insuficiencia cardíaca, que ya lo vamos a ver en el próximo tema. Pero una hipertensión hace que el corazón trabaje a esfuerzo, ¿sí? Trabaje